Muy buenos días, hermanas, a todas que están aquí en persona, en vivo, y las otras que están asistiendo por las grabaciones. Gracias por estar. Y gracias también a las que están mirando las grabaciones y están enviándome mensajes. Eso me encanta porque ahí puedo apoyarte también, aunque no estás en el curso en vivo. Hoy día vamos a continuar con nuestro viaje a través de la Biblia. Y bueno, en la lección anterior escuchábamos sobre Moisés y cómo Dios le había llamado para una tarea importante, ¿cierto? Y en la tarea leímos que cuando Moisés vino a Faraón con la petición de Dios, a Faraón se negó una a otra vez a dejar ir al pueblo de Israel. Así que Dios envió 10 plagas, ¿cierto? Al pueblo de Egipto. Y hoy día vamos a enfocarnos en la Pascua y el Éxodo, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos en capítulos 10 hasta 12 de Éxodo. Entonces, de Éxodo, disculpa, de Éxodo. Entonces, hermanas, hoy día muchos están luchando con el internet. Entonces, agradezco mucho que están aquí. Y si no puedes comentar en voz alta, por favor, por chat está bien también, ¿ok? Muy buenos días, Sofía, ¿cómo estás? Bien, mi estimada profesora, aquí estamos conectados para aprender una nueva clase. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Igual a ti, Sofía, igual a ti. Ya, hermanas, empezamos siempre con la oración. Sean aceptables ante ti, Señor, mis palabras y mis pensamientos. Oh, Señor, roca mía y redentor mío. Y también empezamos con el recuerdo que nosotros también somos parte de la nación elegida. Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo, Jesús, escogí a ustedes. Okay. Entonces, hermanas, ahora vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El Cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha. Y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y apreciar el perdón que Él ganó por mí por medio de su muerte. Amén. Amén, hermanas. Vamos a intentar con un saludo entre algunas de nosotros, pero algunos están entrando y saliendo por su internet. Entonces, vamos a ver cómo va. Pero hoy día, por favor, podrías compartir un saludo y también una bendición de tu vida hoy día, ¿ok? De mi parte, saludos y una bendición en mi vida en el momento es que tenemos al pastor Luis Acosta acá con nosotros en Ecuador. Mi esposo, no sé si ustedes saben, pero mi esposo hace las grabaciones, toda la tecnología de Academia Cristo. Entonces, en el momento mi esposo está grabando a Pastor Luis, porque están haciendo cursos nuevos para Academia Cristo. Entonces, es un gusto tener Pastor Luis acá con nosotros. Y lo más chistoso es que mi hijo tiene 4 años, y mi hijo piensa que su nombre es Pastor Maíz. Entonces, siempre está precioso escuchándole, Pastor Maíz, Pastor Maíz. Pero bueno, gracias a Dios, Pastor Luis está bien con mi hijo. Ya, hermana, ¿y el pastor Luis de dónde es? Bueno, en ¿De el Estados momento, no, es de Colombia y ha vivido en Venezuela también y sirvió como pastor en Estados Unidos en el centro, pero ahora como es nuevo el equipo de Academia Cristo, está mudándose a Florida. Entonces ahora va a estar en Florida. Ese hermano del hermano Camilo, ¿no? Quizás, debo preguntar, quizás. Sí, yo creo que sí. Por eso le pregunté de dónde era, porque si es de Colombia, yo creo que sí es el hermano del hermano Camilo.
Sí, Sí. sí. Muy, Y sí, excelente pastor, persona, excelente persona. sí, increíble. Y también su esposa. De hecho, este viernes voy a hacer una charla de matrimonio y la esposa de Pastor Luis es un counselor cristiana, hace terapia cristiana. Entonces, ella también va a estar con Qué bueno. nosotros en la charla hablando de matrimonio. Ella es un amor, Espero un estar en la amor. charla. Sí, yo sé, el viernes. Qué Viernes 24. bien, qué bien. Ya, ahora adelante. Una bendición de tu vida era momento. Bueno, en este momento, en el momento, pues, estar aquí escuchando la palabra, compartiendo con ustedes. Me encanta mucho reunirme con mis hermanas en Cristo. Las amo, las quiero mucho. Besitos. Besitos igual. Gracias, hermana. Damaris, una bendición de tu vida, hermana. Bueno, sí, tenía apagado el micrófono, ¿no? Buenos días a todos. Bueno, una bendición para mí ha sido Academia Cristo definitivamente. He aprendido muchísimo y esto que tengo varios años de ser cristiana, pero realmente escudriñar la palabra como lo he hecho durante todos estos cursos que he aprobado con Academia Cristo, pues la verdad que la luz ha llegado a mi vida, la luz de la verdad de la palabra. He quitado de mí muchas religiosidad y mucho legalismo que yo tenía. Yo hablaba de otra manera diferente, tal vez mucha ley había en mí y he venido aprendiendo poco a poco y con paso firme durante estos cursos y la verdad que yo me siento tan afortunada de ser parte y estudiante de Academia Cristo. Para mí es una gran bendición, pastora. Gracias por Gracias. compartir. Sí, gracias. Sí. Para mí también he tenido el privilegio de conocer el Evangelio desde chiquitita, porque mi papá es un pastor también. Pero todavía en mi vida, cada vez estoy en la palabra o estoy enseñando, me llena, ¿cierto? Este Evangelio aprendo cada vez algo nuevo. Es increíble como la palabra siempre nos enseña por la vida. Entonces, yo también estoy agradecida, hermana, por estar en la academia y aprender con ustedes la palabra de Dios. Ahora vamos a intentar con la Aurea. No sé si puede hablar, pero vamos a intentar. Hermana Aurea, ¿cómo estás? Una bendición de la vida hoy día. Buenos días a todos. Con usted también, hermana. Bien, bien, gracias. Ahora estoy en el trabajo y como estoy sola, no está la jefa, entonces entré al enlace, a las clases. Va a haber días o sea, va a haber un martes o más que todo los jueves. No miento. Si es estas clases son lunes y miércoles. Va a haber lunes y miércoles que tal vez entre en las noches. Ya. Sí, eso. Bueno, aprovechar nada más que como no está la jefa, eh, eso bueno, pero todo bien, gracias a Dios. ¿Usted, su familia, todos bien? Todo bien, gracias por preguntar. Sí, todo bien. Acá en Ecuador estamos en un momento un poco complicado. Hay un paro nacional, muchas protestas, muchas calles cerradas. De hecho, era una aventura muy grande buscar a Pastor Luis del aeropuerto, pero Dios es Bueno, bueno y así es. esperamos que llegue un paz pronto al país, pero también me siento bendecida bendecida que puedo seguir en el trabajo, puedo seguir con ustedes mientras las cosas están un poco complicadas afuera, ¿cierto? Sí, eso es cierto. Yeah. Bueno, gracias por estar, hermana, mientras estás en el trabajo, qué bendición. Y si no puedes participar completamente, está bien. Es un gusto tenerte acá escuchando. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande, mi hermana en Chile, mi otro país. Gracias, igualmente para usted y su familia también, gracias. Y ahora la otra hermana de Chile, la Sofía. ¿Cómo estás, Sofía?
Primeramente dándole gracias, para mí ha sido una bendición integrarme con ustedes en los estudios, en la Academia Cristo, porque considero que es una alegría poder edificarnos mutuamente y sobre todo porque veo que toman énfasis en la palabra, en la fe y en el Espíritu Santo que nos va guiando, y eso es muy importante en estos tiempos para que podamos edificar la fe y la confianza en el Señor, y así vamos aprendiendo los unos con los otros. Esa para mí ha sido una bendición grande y nos permite seguir adelante aprendiendo y apoyándonos. Esa sería mi estimada profesora. Que Dios la bendiga. Amén, Sofía, igual a ti. Y claro, la bendición de estudiar con una comunidad de fe es increíble, es increíble. Mercedes, adelante. Bueno, profesor, nuevamente buenos días a todas las hermanas que han entrado en el enlace. Para mí una bendición grande es estar aquí, aprender más la palabra de Dios por medio de Academia de Cristo. Agradecer, ¿no?, por tener estos cursos que nos enseñan más, enfocarnos a seguir el camino que Dios nos tiene para todos. Y me siento muy bendecida con usted, profesora, que nos da, como dice, estos cursos. Nada, agradecer nuevamente a Dios por tenerme aquí. Amén, amén. Y doy gracias a Dios también que estás aquí, Mercedes. Es un gusto siempre estar con ustedes. Gracias por compartir. Hermanas, hoy día vamos a enfocarnos en la Pascua, ¿ok? De esta historia de la Biblia, de la Pascua. Y vamos a empezar con las 4C, con captar, una introducción a nuestra lección hoy día. Y su tarea era una forma de captar, ¿cierto? En el grupo de WhatsApp, la tarea pidió que ustedes podrían decir las primeras 9 plagas y después, en su opinión, cuál de las primeras 9 plagas sería la más dura. Entonces, ahora juntas vamos a hacer una lista de las plagas. ¿Quién puede compartir algunas de las plagas que pasaron? Ahora, adelante. Alzo la mano, alzo la manita. Las primeras 9 plagas. El río convertido en sangre, la primera plaga. Voy a decir 4, hermana, para que las demás puedan decir, o 3. Perfecto. El río convertido en sangre, las aguas de Egipto, sus arroyos, lagunas, canales y depósitos de agua, todo era sangre. La segunda, las plagas de las ranas. Y tercera, plaga de los mosquitos. Perfecto, perfecto. Aquí están los primeros 3. ¿Alguien más? ¿Otras plagas? Damaris. Sí, pastora, tenemos los piojos, creo que no lo dijo la hermana, los piojos, donde murieron todo el ganado, con una plaga gravísima, dice ahí la Biblia, y el sarpullido que produjo úlceras. Exacto. Hasta ahí para que... Sí, gracias. Sí, yo tenía que buscar, bueno, especialmente en español, hay un montón de nombres. La tercera plaga era los mosquitos y los piojos. Es la palabra, es una palabra nueva para mí. Y la cuarta plaga era las moscas o los tábanos también. Sí, decir. las moscas, sí. Sí, sí. Sí, exacto. Entonces, ahora hemos llegado al séptimo plaga. ¿Alguien recuerde qué pasó después de las úlceras? Pasó acá en Ecuador hace 2 semanas, pero no tan fuerte como pasó en Egipto. Plaga de granizo, plaga de granizo. De granizo. Granizo. Sí, era tan chistoso porque estaba cayendo granizos y mi hijo me dijo, mamá, parece que estamos en Chile de nuevo porque hace frío. Pero granizos chiquititos, sí, granizos. Pero en esta parte de la Biblia dice que era una tormenta de granizos, ¿cierto? Que arrasó con todo lo que había en los campos, acabó con todos los cultivos. Un granizo, me imagino, muy grande, muy grande.
Y después de los granizos eran las langostas. ¿Y alguien recuerda el noveno? La densa tiniebla, pastora. Exacto, Las las tinieblas. tinieblas. Exacto. Entonces, eso es un resumen de las plagas, ¿cierto? Y una consulta. Según ustedes, ¿cuál de las primeras 9 plagas sería la más dura? ¿Qué opinan ustedes? Yo pensaría que la primera, porque uno toma agua, el agua es algo indispensable para vivir. Ujú. Me parece que es la más, de las 9, esa. Sí, era interesante. Había un detalle, como tenían que hacer pozos nuevos en este momento para buscar agua sanita. Y estoy de acuerdo, muy fuerte. Sofía, adelante. También considero la plaga del sarpullido, porque impedía que los propios sacerdotes de ellos hicieran su sacrificio. Entonces eso también le estaba provocando impedimento para su vida normal religiosa y eso les afectó bastante. Eso también considero que es una de las plagas que afectó en Egipto. Ya, gracias, hermana. Sí, era interesante, estaba conversando con mi papá otro día. Mi papá es pastor en Toronto, Canadá. Y me comentó que es interesante ver que cada plaga era un ataque directa a un dios de Egipto, como el dios del río, el dios de los cultivos, el dios del cuerpo. Es interesante si estudias más los dioses de Egipto, que cada plaga estaba casi diciendo, yo soy más fuerte que tus dioses, que encontré bastante interesante también. Ok, hermanas, ahora vamos a pasar a contar. Y en la historia que ustedes leyeron, era acerca de la Pascua. Ok, entonces ahora vamos a usar las preguntas de considerar y consolidar para practicar más de esta historia de la Pascua. Ok, entonces ahora vamos con las 7 preguntas de considerar. En esta historia, y hermanas, esta historia, para que todos estén en la misma página, estamos en Éxodo 10, 23. Vamos a empezar allá. Y allá es cuando había la plaga de las tinieblas, ¿cierto? Y después corremos para la última plaga y la Pascua, la historia de la Pascua. Y terminamos con la liberación del pueblo de Israel. Entonces, en esta parte, ¿quiénes son las personas? ¿Quiénes son las personas de esta parte de la Biblia? Puedo empezar yo. Había Moisés, claro, lo más fácil. ¿Quién más? Aarón, estaba Aarón también. Faraón, perfecto. Moisés, Faraón, ¿quién más? Los egipcios. Los egipcios, el pueblo de Faraón. Israel. Faraón. El faraón. El pueblo de Israel, sí. Sí. Jehová Dios. Exacto. En general, ellos son las personas principales, ¿cierto? Moisés, Faraón, el Señor, Jehová, los egipcios, el pueblo de Israel. Esos son los personajes principales de esta parte. Ahora los objetos de esta parte. ¿Cuáles son los objetos? La vara con que Dios le decía que
Disculpe, hermana, se cortó. ¿Dijiste la vara? Sí, la vara. La vara es uno de los objetos que leí como objetos. Gracias. Damaris, tienes la mano arriba, pero no sé si es de antes o de Sí, ahora. Ya. no importa, pero también ahorita puedo participar. Ya. Tenemos alhajas de plata y de oro. Exacto, también. Sí. Tenemos el cordero, Ujú. la sangre, La sangre del cordero, sí. Los marcos de las puertas, los marcos de la donde, puerta, sí. Panes sin donde tenían que levadura, colocarlo. Sí. las hierbas amargas. Claro, todos los objetos de la cena de la Pascua, ¿cierto? Las Sí, hierbas amargas, los panes sin levadura. También hablaron de la ropa del pueblo de Israel, sus sandalias, manto. Muchos objetos con la celebración de la Pascua. sí. Pregunta número 3 es, ¿dónde ocurrió la historia? Y claro, estamos en Egipto, ¿cierto? Estamos en Egipto, donde está el pueblo de Israel en esclavitud, ¿ok? Entonces, estamos en Egipto y especialmente la Biblia pinta una imagen del pueblo de Israel y también los egipcios que vivieron al lado pero separados, ¿cierto? Ahora, número 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Sabemos algunos puntitos, hermanas, y aquí está una imagen para apoyarnos. Podemos ver Moisés en el centro de la pantalla, ¿ok? Entonces, sabemos que Moisés tenía 80 años. Sabemos que el pueblo de Israel llevaron 430 años en Egipto. Y también sabemos que estamos unos 1400, 1500 años antes de Cristo. Entonces, ahí estamos en la historia. Pregunta número 5. ¿Cuál es el problema principal de esta parte de la Biblia? ¿Qué opinan ustedes? El faraón tenía al pueblo de Israel oprimido y Dios pues, mandó a Moisés para que dejara al pueblo de Israel libre. Exacto, sí. ¿Sofía? También al respecto de que el faraón, tal como dijo la hermana, mantenía oprimido al pueblo y no lo quería dejar ir. Y Dios se glorificó a través de las plagas, pero aún así no lo quería dejar todavía, hasta cuando sucedió la última, que fue la peor. Pero aquí podemos ver la dureza del corazón del faraón, de no querer dejar ir, y cómo Dios se glorificó a través de las plagas, mostrando su poder por sobre, tal como usted decía, los dioses egipcios. Eso sería, profesora. Sí, exacto. A Faraón, después de 9 plagas, todavía no quería dejarlos ir, los israelitas. Entonces, en la historia ahora estamos ahora en el 10º plaga y también la historia de la Pascua, que va a pasar junto con esta plaga. ¿Okay? Qué tristeza y qué ejemplo de un corazón duro, que después de tanta destrucción, después de tantas muestras del poder de Dios que Faraón todavía no quería creer en él. Y ahora estamos en, como dijiste, Sofía, la plaga más fuerte, parece. Okay. Entonces, necesito la ayuda de ustedes. Vamos a contar la historia para recordar qué pasó. Okay. Voy a empezar yo y después si podrían agregar más información, sería genial para que todos podamos hacer un resumen
Entonces, en la historia sabemos que pasó el noveno plaga, que era de tinieblas. Y todavía a Faraón dijo a Moisés que no va a permitir que podrían salir los israelitas. Entonces, justo después, el Señor habló con Moisés y describió la última plaga. ¿Alguien recuerde lo que dijo Dios acerca de lo que va a pasar en la última plaga? Adelante, Sofía. Sí, que él había endurecido a Faraón, el corazón de Faraón, para que vieran lo que era, para que conocieran a Dios. Sí. Sí. ¿Y después? ¿Puedo, profesora? Claro, adelante. Lo que dijo Jehová a Moisés, que a medianoche iba a salir por medio de Egipto y que iban a morir todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el hijo del faraón que estaba sentado en el trono hasta el hijo de la sierva que estaba en el molino, es decir, todos, no había ahí discriminación, ahí todos iban a sufrir. Y así fue, excepto el pueblo de Israel. Exacto, sí, que va a morir el primogénito de cada familia y además de los animales, a todos. Y justo con la descripción de esta plaga, Dios también compartió cómo los israelitas pueden ser salvos en este momento. ¿Qué tuvieron que hacer los creyentes para ser salvos de esta muerte? Sacrificar un cordero y con la sangre colocar una marca en la puerta. ¿Y alguien recuerda la descripción del cordero? ¿Qué tipo de cordero? Era un Sofía. cordero sin... Disculpa, Damaris. Sofía, veo tu mano arriba. Adelante, hermana. No te escucho. Sin defectos, macho. Así eran las características del cordero, que no tenía que Exacto. tener manchas, que no tenía que tener defectos, y eso lo iban a sacrificar. Eso sería, profesora, la respuesta al respecto del animal. Exacto. Y tomaron su sangre y lo colocaron en el marco de la puerta, ¿cierto? Entonces, Sí. cuando el ángel del Señor llegó, si vio este sangre del cordero en el manto, se pasó sobre la casa y todos adentro eran salvos, ¿cierto? Eso es la Pascua, la Pascua. Ahora hay un poco más detalle, no sé si ustedes notaron. Los que estaban dentro de la casa, ¿qué tuvieron que hacer adentro para celebrar esta primera Pascua? ¿Qué comida tenían? ¿Cuáles instrucciones dio Jesús, Jehová, acerca de esta Pascua? ¿Recuerdan? Está en capítulo 12, si tienen las Biblias abiertas. Damaris, adelante. Sí, dice que tenían que comerse el cordero, pero asado al fuego. No podía ser ni cocido ni crudo. Tiene que ser asado al fuego, comer panes sin levaduras y acompañarlo con hierbas amargas. Sí, y todos tenían significado, ¿cierto? Para recordar al cordero que sacrificó para sus vidas, panes sin levadura para recordar
cuando los sacaron de Egipto Dios, los sacó de Egipto Dios con mucha prisa. Las hierbas amargas para recordar el dolor de esclavitud. ¿Algo más? ¿Algunos otros detalles? Si no, está bien. Hermanos, ¿cómo terminamos esta cuenta? ¿Qué pasó al final? Murieron los primogénitos de los egipcios. Bueno, de los que no tenían la marca Exacto. en la puerta. Exacto. Pues me imagino Exacto. horrible. Uy. Sí, y ahora mismo no puedo encontrar el versículo, pero había un versículo que era una descripción de los llantos, de los gritos de dolor de los que han perdido a alguien, ¿cierto? Sí, Es bastante fuerte. Y también, por fin, el faraón permitió que podrían salir, ¿cierto? Por fin permitió que podrían salir. Y dice acá que 600,000 hombres salieron a pie. Y eso es el cuento de hombres nomás. Imagínate el número de personas, de hombres, mujeres y niños que salieron de Egipto en este momento. Y hasta hoy día, personas celebran la Pascua para recordar este evento en la Biblia cuando Jesús salvó a su pueblo del egipcio. ¿Algunos otros comentarios de esta historia? pues que, profesora, usted dijo que las primeras 9 plagas, ¿cuál era la peor? Pero la peor fue la última, Parece que definitivamente. sí. Exacto. Parece que sí. Sí. Y es interesante porque la última plaga era un ataque contra los primogénitos, ¿cierto? De los incrédulos. Y es interesante porque en el mismo momento Dios estaba salvando su primogénito, porque antes Dios escribió al pueblo de Israel como su primogénito. Entonces, era también una muestra de que somos los creyentes, los primogénitos de Dios, y por fe nos salva, nos salva. Entonces, es interesante ver todas las comparaciones y imágenes que vienen de esta historia, que es una historia real, y también una historia con mucho significativa para nosotros hoy día. Y vamos a ver eso ahora. Pero número 7, ¿se resuelve el problema que mencionamos antes? Sí, sí, porque Exacto, Israel es liberado de la esclavitud. exacto, exacto. Aunque el faraón tenía un corazón duro, Dios permitió que el pueblo podría salir. Sí. Entonces, ahora, hermanas, vamos a llegar a la parte de consolidar, de aplicar esta historia a nosotros hoy día, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata la historia? Recordamos que el faraón rechazó dejar a los israelitas salir de Egipto y Dios envió castigos de forma de las plagas. Y en el final celebraron la Pascua y los creyentes que tenían la sangre de cordero en sus marcos de la puerta eran salvos y podrían salir de Egipto. Entonces, ahora pensando en nosotros, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Que tenemos un corazón duro muchas veces, hermana, para escuchar a Dios. Sí. Sí, tristemente sí. A rechazar la palabra de Dios, ¿cierto? Tener un corazón duro. ¿Alguien más?
Yo creo que eso es un pecado principal de esta historia, ¿cierto? Tener y mantener un corazón duro. Mientras Dios está llamándonos, quiere que seamos salvos. Y como Faraón, muchos están tentados a mantener su corazón duro. Y confesamos este pecado. Y oremos que Dios nos hace un corazón de carne, la Biblia dice, un corazón que quiere escuchar la palabra de Dios. Pregunta número 3. ¿Dónde vemos el amor de Cristo en esta historia? Adelante, Sofía. Con respecto al amor de Dios, se ve en la fidelidad de Dios de proteger a su pueblo para que esas plagas no les llegara a ninguno de ellos, porque en cada una de las plagas que fue azotado Egipto, a su pueblo no le llegó ni las tinieblas, ni las plagas de moscas, ni los piojos, y cuando había luz, ellos tenían luz, y el pueblo de Egipto tenía tiniebla, y en la mortandad, cuando marcaron los dinteles, el ángel pasó y no murió ninguno de los primogénitos del pueblo de Israel. Ahí podemos ver el amor de Dios y también el cumplimiento que sacó su pueblo después de haber derramado todas las plagas y lo sacó en victoria. Eso sería con respecto a cómo se ve el amor de Dios en todo eso. Amén. Sí, estoy muy de acuerdo que Dios estaba cumpliendo con su promesa de proteger su pueblo elegida y también para salvarlos, ¿cierto? Y esta historia, hermanas, ahora voy a practicar algo que es muy interesante y también va a estar en su proyecto final, ¿ok? Entonces ahora, este es un momento bueno para tomar algunas notas. Pero esta historia de la Pascua es una imagen de Cristo. Podemos ver Cristo, Jesús, en esta historia de la Pascua. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. Dios en ese momento pidieron que usaran un cordero sin mancha, sin defecto, ¿cierto? Y con la sangre de este cordero, el ángel del Señor va a pasar a sus casas. Y pensamos también en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, mira, allí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, la imagen de un Cordero muestra también al Cordero de Dios, al Cordero Jesús, una persona sin mancha, sin defecto, sin pecado, y por su sangre en la cruz somos salvos. Entonces aquí podemos ver una conexión hermosa entre Jesús y también entre el Cordero sin mancha en la Pascua. Okay. Y por eso un grupo de WhatsApp compartió este pasaje de la Biblia de Juan 1:29 que dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque eso es el punto principal, clave de la Pascua. No solo que Dios salvó a los israelitas, pero también era una imagen de cómo de Dios va a salvarnos con su Hijo Jesús en la cruz y su sangre perfecta. También, hermanas, hay otras comparaciones. El Cordero era inocente, ¿cierto? No merecía morir los corderitos en esta fiesta de la Pascua. Y Jesucristo también era inocente y no merecía la muerte. Pero tenía que ser santo para poder atribuir a nosotros su obediencia santa antes la ley de Dios. Okay. Entonces aquí también vemos la inocencia del Cordero y como su vida sin mancha nos cubre, como Jesús.
La sangre, ya he hablado de la sangre, que la sangre de Jesús señala a Dios que perdone los pecados a los que creen en Jesús. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice Juan. Entonces, la sangre nos limpia. También hemos mencionado la hierba amarga. La hierba amarga que tenían que tener en esta primera Pascua. Que nos hace pensar en lo amargo que sufrimos en este mundo, porque vivimos en un mundo caído en pecado. Entonces, eso también nos hace pensar en la vida cristiana, que a veces es amargo, pero tenemos un Salvador, tenemos la vida eterna, tenemos un cielo, vamos a estar en un cielo donde no va a ser ningún más dolor ni llanto. Okay. Y la última comparación es que Dios con la Pascua liberó las israelitas del Egipto, de su esclavitud. Y también con la muerte de Cristo somos liberados de nuestro pecado, ¿cierto? Somos liberados también de la esclavitud de pecado. Entonces, esta historia de la Pascua es una historia principal del Antiguo Testamento porque podemos ver claramente Cristo en esta historia. ¿Algunas consultas, dudas o comentarios, hermanas? Adelante, Damaris. Profesora, no sé si viene al caso, pero quisiera hacer una consulta, a ver qué opina usted. Ya. Aquí en nuestro país se oye mucho decir en las iglesias, hay que ungir las casas con aceite, hay que ungir las puertas, ventanas, para estar protegido. Entonces, ¿eso es correcto, profesora? ¿O ya no es necesario hacer eso? Esa es mi consulta, mi pregunta, mi inquietud. Es una buena consulta. Y en mi país, yo nací en la país de Antigua y allá también hicieron cosas así. Y claro, la respuesta es que no es necesario. ¿Y por qué no es necesario? Porque no hay nada en la Biblia que dice que tenemos que cuidar a nuestras casas y vidas de esta forma. De hecho, la Biblia dice, Dios dijo que yo soy el camino, la vida, y nadie puede acercar al Padre sino por mí. Entonces, no hay ninguna otra acción que podemos hacer para recibir la protección de Dios, porque Él nos ha dado su amor, su gracia, como un regalo gratis. No hay nada que tenemos que hacer. Pero, hermana, está bien si alguien quiere tener una bendición de una casa, puedes decir, un momento de adoración a Dios para agradecerle para la casa, para pedir, para orar para su protección. Es como un culto o un estudio en casa, ¿cierto? Pidiendo las bendiciones de Jesús por oración. Y no hay nada incorrecto con eso. Lo que es incorrecto es que cuando pensamos que nosotros tenemos que hacer algo para ser protegidos. Y sabemos que es por fe, no más. Por fe que tenemos la vida eterna con Cristo, no con obras. ¿Está bien, hermana? Amén, amén, sí, pastora. Sí, ahora sí me quedó bien claro. Tenía esa duda, mucho se da eso aquí en Nicaragua. Sí. Muchas Sí, gracias. Lo que hicimos nosotros, porque en mi país antes era una tradición muy popular, entonces lo que hicimos nosotros era no negar que no podrían hacer cosas así, pero también enfocarles en su Salvador. Entonces, por eso cuando alguien invitó a mi papá para hacer una bendición de la casa, mi papá llegó para conversar de ellos, que no era necesario. Y lo que podría hacer es una oración con ellos en la casa. Entonces, era una oportunidad de respetar sus deseos, de pensar en protección, pero también mostrarles Cristo. Entonces, es una oportunidad también para nosotros compartir el evangelio con otros en estas oportunidades.
¿Alguien más? ¿Una consulta o comentario? Yo, profesora. Mercedes, adelante. Bueno, profesora, ¿no? Como ya, como usted mismo lo dijo y las más hermanas, es solamente para acotar algo, ¿no? Algo pequeño. Ya. Como dice, ¿no? Nuestro Dios mediante Moisés, ¿no? Que para liberar al pueblo bajo, como dice, de yugo de los egipcios, ¿no? En la última de la muerte de los primogénitos, ¿no? Utilizó, como dice, el cordero, que le encomendó esta tarea a Moisés, ¿no? Que el cordero que tenía que ser sacrificado. Es que decir, ¿no? Que en cada casa judía tenía que morir un cordero en lugar de un primogénito. Y por su sangre, como dice, ¿no? Señalar en las puertas. Y el día que venga el ángel, ¿no? Ya, como dice, ¿no? Estaban como se protegidos bajo Dios. Y para que sea liberado del pueblo de Dios para la nueva generación venidera. Y mediante el libro de, ¿no? Que de Juan, del capítulo 1, del versículo al 29, donde Jesús, al morir en la cruz, Él nos libera de nuestros pecados y Dios, mediante eso, nos promete muchas cosas y también, ¿no? Nos adopta como sus hijos y que cada día, ¿no? Ahora en nuestra actualidad, ¿no? Nos llena de fe, nos fortalece y Él nos conduce a la verdad y, y Él nos pide que le sigamos, ¿no? Y que, como dice, ¿no? Qué generoso es Dios, que nos brinda muchas enseñanzas aquí por medio de su Hijo Jesús, mediante el Cordero que Él dio, como dice, para salvar al pueblo de Dios. Y hay donde dice también, ¿no? Donde una pequeñita que utilizaron para que hagan el pan sin levadura, pero en este tiempo a veces no, eso ha significado mucho, porque al utilizar el pan sin levadura, es como dice, ahí está el pueblo de Dios sin defectos, sin malas, como dicen, no dificultades. Es un pueblo lleno de fe hacia Dios, pero en nuestra actualidad a veces no lo utilizamos, poniendo un ejemplo, utilizamos la harina con la levadura. Entonces en esto nos enfocamos a veces que estamos llenos de dificultades, de problemas, hasta uno mismo, ¿no? Cometemos errores y a veces no podemos salir de ese que estamos ahí en problemas, pero Dios nos dice, ¿no? Y Él nos brinda, como se dice, su mano, que debemos dejar todas esas cosas malas y seguirlo a Él. Él nos dice, no, deja lo malo. Es como decir, si tenemos un grupo de amigos que nos indica cosas malas y a veces no podemos salir, pero Dios nos dice, salga de eso. Por ejemplo, en mi caso, como yo le comentaba en anteriores cursos que tuvimos, tengo, como dicen, una reunión cada miércoles con mi familia y hablamos acerca de la palabra, de los versículos que nosotros leíamos constante en esta charla virtual. Y hay muchos familiares que se alejaron, no llegan, como dice, ¿no? A nuestra reunión y somos pocos que seguimos. Y entonces yo creo, como dicen, que seamos 2 o 3 ahí estamos, como se dice, ¿no? Consolidarnos más acerca de la palabra de Dios. Entonces en estos versículos que estamos leyendo, yo entiendo que Dios nos invita a eso, nos invita a seguir constantemente, a escuchar la palabra, y que a pesar de que podemos tener infinidad de problemas, el Señor está, como dice, para levantarnos y seguirlo, o mediante, como dice, ¿no? Que Él dio su único hijo por nosotros. Eso nomás quería contar, profesora. Muchísimas gracias, Mercedes. Sí. Y de respecto a tu grupito a miércoles, me encantó como dijiste algo acerca de la invitación, como tenemos siempre la invitación de Dios, ¿cierto? Y nosotros también, mientras intentamos a compartir el evangelio con nuestras familias o comunidades, eso es complicado porque no es fácil, pero hay un gran amor en la invitación.
que ustedes sí o sí cada miércoles están allá. Y si otros llegan o no, la invitación queda, que vienen y estudian la palabra con nosotros. Y la realidad que saben que hay una invitación a estudiar la palabra con ustedes el miércoles. Eso es una bendición inmensa, inmensa, porque están ofreciendo la oportunidad a estudiar. Entonces, doy gracias a Dios que ustedes están en esto, exactamente como dijiste ya. Donde hay 2 o 3 en su nombre, Dios está con ellos. Y nunca se sabe qué está haciendo el Espíritu Santo. Siempre está obrando en corazones. Número 4, ¿qué nos enseña a pedir y hacer por gratitud? La historia de la Pascua, ¿qué nos enseña? A hacer y pedir. No sé si fue mi internet o si todos están pensando. Ahí está. Ya, Damaris, adelante. Bueno, yo contesté así. Disponer nuestro corazón. Sí, Dios me enseña a disponer mi corazón para escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica y compartirla con otros. Exacto, hermana. Sí, que oremos que el Espíritu Santo nos da este corazón de carne para escuchar y obedecer la palabra de Dios. Una otra cosa que algunos lo hacen, y no es una regla por nada, hermanas, pero una cosa linda que algunos hacen es que cada año cuando llega Viernes Santo, algunos grupos de creyentes practican la Pascua, la fiesta de la Pascua, pero en una forma, no están diciendo que tenemos que hacer esta para que Dios nos salve, no, es como un culto interactivo con la familia, con hijos, con todo, para pensar en la Pascua, con el cordero, las hierbas amargos, la pan, y todo, y en cada parte de esta cena juntos, practican de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, es un momento lindo para todos en el Viernes Santo o en el Jueves Santo recordar al Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. Entonces, es una otra oportunidad también. Pero como he dicho, no es una cena para ganar la salvación. No, es una cena para pensar en el Cordero de Dios y dar gracias a Él por lo que ha hecho por nosotros. Número 5. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje con otros? Hermanas, hay muchas oportunidades siempre. Como he dicho recién, en la Semana Santa, es una buena oportunidad pensar en la primera Pascua. Y también, hermanas, cuando alguien está sufriendo de un corazón duro, cuando alguien no quiere escuchar a Dios ni a su palabra. Esta historia de Faraón y de la Pascua es un buen ejemplo para leer con ellos y hablar de su corazón duro y orar que el Espíritu Santo pueda trabajar, obrar en sus corazones. Hermanas, como conclusión para hoy día, tenemos una expresión muy importante y esta expresión está en la pantalla. Dice, la Biblia es cristocéntrica. La Biblia es cristocéntrica. Y esta frase dice 2 verdades, ¿ok? Que toda la escritura se centra en Cristo. Todo. Aunque son historias del Antiguo Testamento, se centra en Cristo, como hemos visto hoy día. ¿Okay? Y también sabemos que toda la escritura es verbalmente inspirada por Dios, que la Biblia es la voz de Dios. Entonces,
sabemos que la Biblia es cristocéntrica. Es la historia de Cristo, desde Génesis a Apocalipsis. Es la historia completa de Cristo, nuestro Salvador. Como he mencionado antes, Juan 14 dice, yo soy Dios, disculpa Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, enfocamos en nuestro Salvador y lo que ha hecho por nosotros. La Biblia es cristocéntrica, se centra en Cristo. ¿Okay? Y hay muchos otros ejemplos, pero hoy día enfocamos en la Pascua como un gran ejemplo de cómo toda la Biblia se enfoca en Cristo. ¿Okay? El Cordero de la Pascua. ¿Okay? Como Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, hermanas, tenemos un versículo de 1 Pedro. Okay. Dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Este versículo de 1 Pedro, hermanas, se conecta perfectamente con la Pascua. Es una muestra de la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que todo es cristocéntrico. Okay. Entonces, en cada parte de la Escritura podemos hacer la pregunta, ¿qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me dio? Cada vez cuando leemos cualquier parte de la Biblia, podemos preguntar esta pregunta. ¿Qué tiene esta parte de la Biblia a ver con Dios y con Cristo, mi Salvador? Okay. Hay muchas partes de la Biblia que personas quieren interpretar de mala forma, porque no ven la Biblia como un libro completo, una historia completa de la historia de Cristo. Y no queremos caer en esa tentación. Debemos recordar siempre que la Biblia es cristocéntrica. Hermanas, algunas consultas o comentarios acerca de esta frase, la Biblia es cristocéntrica. Ya, perfecto. Ahora voy a hacer una pista, voy a mostrar a ustedes un parte del proyecto final. Entonces, quizás pueden sacar una foto de lo que estoy mostrando a ustedes ahora. Pero las primeras 4 preguntas del proyecto final se enfocan, claro, en la acción 1 y la acción 2 de la nación elegida. Y pregunta número 1 es, ¿qué significa el nombre Jehová o el Señor? Y bueno, en esta grabación puedes ver que hemos hablado mucho de la expresión yo soy, y que yo soy significa Jehová, Señor, significa que Dios es eterno, va a cumplir sus promesas. Y bueno, claro, pueden ver esta grabación de nuevo si quieres contestar a esta pregunta. Pregunta número 2, necesitan describir las 3 etapas de la vida de Moisés. Y de hoy día practicamos mucho de las comparaciones que vemos entre el Cordero de la Pascua y Jesucristo. Entonces, para describir la conexión entre Cristo y el Cordero de la Pascua. Okay. Ahora, número 4 dice, los 10 mandamientos, ¿hay que obedecerles hoy en día? Explique tu respuesta. ¿Qué opinan ustedes?
¿Puedo, profesora? Claro, Damaris. Sí, definitivamente los mandamientos, como lo vimos en una clase, es una ley moral que está vigente actualmente. En uno de los casos donde dice el día de reposo, que en esa época se hacía sábado, bueno, ahora los podemos hacer cualquier día, porque todos los días son un día del Señor, ¿verdad? Y entonces, pero mi respuesta es que sí, están vigentes, es una ley moral que está actualizada, está vigente hasta el día de hoy. Esa sería mi respuesta. Sí, queremos obedecer los mandamientos hoy día, ¿cierto? Sí. Pero con el Cordero de Dios, Él obedeció todos perfectamente por nosotros, ¿cierto? Entonces, mientras intentamos vivir en la luz de Cristo, mientras intentamos obedecer su ley, como pecadores no podemos hacerlo perfectamente. No es posible. Entonces, sí, hay que obedecer eso hoy en día. Intentamos, pero recordamos que nuestro Cordero de Dios lo hizo perfectamente por nosotros. Y por su sangre, aunque no podemos ser perfectos, en Cristo tenemos la salvación, porque Él dio su vida por nosotros. Su vida perfecta, sin mancha, lo dio por nosotros. Okay. Entonces, sí, Damaris, estás correcta, que Dios quiere que sigamos obedeciendo los 10 mandamientos, pero también recordamos que cuando no podemos, tenemos la gracia de Dios y no es por obra que somos salvos, no es por obedecer perfectamente los mandamientos, es por la gracia de Dios. Y pensando en esta gracia y este amor, queremos caminar en su luz y queremos obedecer su ley. Porque sabemos que su ley nos protege también en esta vida. Hermanas, así sería el proyecto final para este curso. ¿Algunas preguntas? ¿No? Ok, estamos entonces, hermanas. Muchísimas gracias por estar acá. Y voy a mandar la tarea para la siguiente semana, hoy día en la noche, después de mi segunda clase de turno de tarde. Pero muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy día. Y quiero invitar a ustedes a invitar a otros a estudiar con Academia Cristo. Entonces, si tienes la oportunidad, por favor, comparte la aplicación de Academia Cristo con otros, para que podamos tener aún más mujeres en estos cursos y en otros cursos, y hombres también, claro, para que podamos seguir en la palabra. ¿Okay? Es una oportunidad de compartirlo con familia, con colegas, con cualquier persona. Y oramos que pueden también estudiar la palabra de Dios. Hermanas, vamos a terminar hoy día con la bendición. La bendición para ustedes, para la Aurea, para Carola, para Damaris, para Mercedes y para Sofía y sus familias. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Que tengan un lindo resto de la semana, fin de semana, y nos vemos el lunes. Chao, chao. Un abrazo grande. Gracias, profesora. Muy linda la clase. Fue de gran bendición. Muchas gracias. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Nos vemos el lunes, hermana. Gracias.